Bueno, ya estamos grabando. ¿Ya lo ves, Carlos? Sí, ya sé. Ok, entonces, esto es, ahí, vamos a ver, los sistemas de pesca son con barco, son barcos cerqueros, que es lo que estamos describiendo, barcos cañeros y barcos palangreros. Aquí tenemos el cuarto sistema es una almadraba. La almadraba, ves primero que se hace con un conjunto de barcos, lo estás viendo allí, pero barcos pequeños, ¿no? Barcos artesanales, y ves que la costa está al lado, ¿no? Entonces, la almadraba no es más que una red que se coloca en el mar, pegada a la costa, y cuando el atún migra, no se da cuenta que hay una red allí puesta y se queda encerrada. Luego van los pescadores en estos barcos y recogen la red y recogen la captura. Esto se hace en Europa, aquí en Ecuador hay una especie de almadraba que se usa en el Golfo, en el Golfo del río, en la bahía del río Guayas, para pescar camarón. Porque le ponen una cesta y cuando baja la marea, el camarón se queda encestado, ¿no? Pero se usa para camarón, no se usa para atún, ¿no? Vamos a ver si consigo... Eh, ok, aquí ves el barco cerquero. Lo estás viendo, ¿verdad? Sí, profe. Okay. Entonces aquí ves el barco cerquero, tiene, esto no lo habíamos mencionado, que ellos tienen un helicóptero. Aquí ves el sitio donde colocan el helicóptero y el helicóptero sale a detectar cardúmenes. Cuando los detecta desde el aire, reporta al barco la posición y el barco se traslada hasta ese sitio. Eso ha aumentado mucho la eficiencia de pesca. Aquí ves que están recogiendo la red. Vemos estas imágenes de los barcos. Entonces, en Venezuela, los cerqueros trabajan conjunto con los barcos cañeros, porque el cañero tiene carnada viva. Entonces, el cañero se acerca al cardumen, empieza a echarle carnada viva y el cardumen se detiene. Una vez que se detiene, el cerquero entra en acción y cerca al cardumen. Pero quien hace detener el cardumen es el barco cañero, porque es el que tiene la carnada a bordo, ¿no? Bien, vamos a ver pesca de atún. Bien, aquí ves los pescadores en un barco cañero. Ves que tienen, primero se ponen muchos pescadores a bordo. Profe, eso cuando hay una mancha, ¿no? Yo he visto videos. Claro, tú ves la mancha, el barco se acerca a la mancha y detecta la especie y el tamaño. Si el tamaño es muy pequeño, pues no lo pescan, ¿no? Pero si el tamaño es suficientemente grande, el capitán de pesca decide pescarlo. Entonces, tú ves que hay una perturbación del agua aquí a los alrededores.
Eso no solamente es el atún. Si te fijas bien, ves unos chorros de agua. Enfrente, entre las piernas de los pescadores, puedes ver unos chorros de agua que salen hacia el mar, ¿no? Esta persona que está aquí agachada es el que tiene el tacho con la carnada viva. Y él la va echando algo de carnada viva y los chorros de agua crean esa perturbación. El barco está parado, ¿no? Y el atún siente la carnada y empieza a comer, y entre ellos pues le lanzan en estas cañas que tiene un anzuelo en la punta. El anzuelo no tiene barba, de tal manera que el atún se pega, pero no queda enganchado definitivamente, sino que por la fuerza que hace se queda enganchado, el pescador lo levanta y cae en esta cubierta que estamos viendo aquí. Luego el pescador mueve un poquito la caña y se despega el anzuelo. El anzuelo no se queda ensartado porque no tiene barba. Pero es que eso sí quería preguntar. ¿Qué tipo de anzuelo? Yo sí he visto videos así, pero no refleja qué anzuelo es. Imagínate el anzuelo tipo J. Además de la punta, tiene una barba que sobresale para que cuando el pez muerde el anzuelo no se pueda soltar. El anzuelo normal. Lamentablemente vamos a poner una imagen de un anzuelo. Ok, aquí tienes, voy a poner este. Ok, ves el anzuelo, Carlos. Ves que la punta, broma. Ves que la punta tiene una barba que sobresale, una que sale hacia abajo. Entonces, una vez que el anzuelo entra, esta barba impide que el anzuelo se salga y el pez no se pueda despegar. Pero en los atuneros, este anzuelo no es así, esta barba no existe. Por lo tanto, el pez sí se puede despegar. De hecho, el pez se ensarta producto de la fuerza que hace y el pescador lo jala con la caña, pero una vez que el pez está a bordo, el anzuelo se mueve un poquito con la caña y sale de la boca del pez. ¿Entendiste? Ya la entendí. Sí, la entendí. Ok, entonces vamos otra vez. Bien, entonces aquí ves los chorros, cómo están generando esta turbulencia, la caña y cómo el pescador levanta el atún. Aquí está, este está levantando el atún, lamentablemente no vemos el atún, y caen aquí en esta cubierta y de aquí pues se van, luego lo meten en la nevera, ¿no? Este es otro tipo, Carlos, de pesca de atún. Se llama pesca de atún al curricán o al arrastre. El barco arrastra estas líneas, fíjate que cada brazo tiene 1, 2, 3, 4 líneas, y cada línea va una carnada. Entonces el atún, el barco va navegando a baja velocidad, pero navegando, y el atún trata de morder la carnada y se queda pegado, ¿no? Entonces, este mismo tipo de actividad es lo que se hace con la pesca deportiva. Aquí ve un pescador en un bote deportivo con su caña colocada y su carnada, ¿no? Él lo pone, a veces pones varias líneas y varios pescadores en el barco deportivo, y aquí ves pues este joven pues ya sacando la captura, ¿no? Fíjate que él está en una silla y él está amarrado a la silla para evitar que el pez lo vaya a arrastrar, ¿no? Aquí pues ves este trofeo con un atún bastante grande que capturó este señor, ¿no? Bien, pero la pesca deportiva de atún pues no forma parte del elemento comercial. Lo que nos interesa entonces es los tipos de pesca comercial. Entonces hemos visto la pesca de cerco, la pesca de atún con caña, la pesca de atún al curricán,
arrastrando las líneas, y vamos a ver ahora la última, la pesca de atún con palangre. A ver. Bueno, aquí ves el esquema, tenemos el barco lanza una línea muy larga, una línea madre que puede tener 60 kilómetros. Es decir, el barco lanza la línea en Manta y la línea termina en Puerto Cayo. La lanzan en la madrugada y la terminan de colocar a golpe de 11 de la mañana y luego empiezan a recogerla. Porque acuérdate que los peces se comen la carnada. Algunos anzuelos van a tener peces, otros la carnada va a desaparecer porque alguien se la comió y sin haber capturado el pez, ¿no? Vemos que tiene entre bandera y bandera, hay unos flotadores que te indican que van por la superficie, y entre bandera y bandera hay un conjunto de anzuelos. Aquí hay muchos, ¿no? Aquí normalmente no se ponen más de 5 o 6. Aquí hay un montón, ¿no? Cada anzuelo pues tiene su carnada. Y entre bandera y bandera puede haber 100 metros. Bueno, aquí esto es un poco más real. Fíjate que tienes pocos anzuelos entre bandera y bandera. Y entre las banderas rojas tienes 60 kilómetros, ¿no? O sea que el barco pone 1.500, 2.000 anzuelos en su travesía, ¿no? El anzuelo es superficial porque estamos pescando recursos pelágicos, pero si fuera un anzuelo, por ejemplo acá, tú lo puedes ver que, bueno, aquí está, el problema es ese, que caen, como es superficial, pues caen delfines, caen tiburones, tortugas, picudos, además los peces que están, a lo cual está orientado la pesca, ¿no? Pero el anzuelo puede ser de fondo, el palangre puede ser de fondo y entonces está orientado a los lenguados, tiburones y otros peces de fondo, ¿no? Aquí ves, bueno, esto no sé si es un barco palangrero, ¿no? Sí, pero lo dice aquí. Entonces, la línea madre se recoge con esta polea que ves aquí, y los pescadores pues van jalando los anzuelos. Aquellos anzuelos que tienen pescado, pues le sacan el anzuelo y lo procesan, ya sea que va a la cava o la visera, etcétera, ¿no? Ok, aquí tienes un gigantesco picudo, un pez espada, que fue capturado por este barco palangrero. Los barcos pez espada, el pez espada se pesca con palangre, pero el palangre se pone de noche, mientras que el atún, el mismo palangre de día pescaría atunes y picudos. En la noche pesca pez espada. El pez espada suele estar a unos 600, 800 metros de profundidad, y en las noches sube a la superficie persiguiendo los calamares, que es lo que él consume, ¿no? Bien, vamos a dejar entonces esta parte de la pesca y vamos a volver entonces a las diapositivas de la clase. Entonces aquí vemos un cardumen, el Turnus albacares, que es la aleta amarilla. Ves las aletas amarillas tan manifiestas. Ellos forman cardumen, todos los atunes forman cardumen realmente, ¿no? Ok. Tipos de plantas procesadoras de atún. Hay las extractoras de lomos, donde el atún es cocido, luego se le sacan las vísceras, la cabeza, y se sacan los 4 lomos, y los lomos se meten en fundas y se exportan. O se venden en Ecuador, porque tú tienes una planta que no enlata. Esa planta solamente se dedica a producir lomos, y esos lomos van a ser usados por plantas enlatadoras que lo van a mezclar con miga para formar la lata, ¿no? En Venezuela, Empresas Polar, que es una de las grandes empresas, la empresa más grande de alimentos de Venezuela es Empresas Polar, que es la que produce la harina pan. Ellos también tienen plantas enlatadoras de atún y le compran lomos a Inepaca. O le compraban, yo no sé, todavía lo hacen, ¿no?
Luego están las plantas envasadoras que producen atún en lata, en pouch o en frascos. Hace poco, ¿tú has visto los frascos, Carlos? Ajá, sí. Ok, entonces el atún en frasco, a diferencia de la lata, se envasa a mano. Se tienen los segmentos de lomo. Te voy a traer uno un momentito. Ok, ¿lo estás viendo? Sí, sí, sí lo estoy viendo. Tiene un trocito de pimentón y es un atún. Tiene 4 trozos. Este frasco vale $1.20, fue lo que pagué por él. Compré una caja. La caja trae 20 frascos de estos. Están envasados en aceite de girasol y tiene cierto sabor picante. Es un atún de muy alta calidad, un producto de exportación que produce Puerto Mar, donde trabajan varios miembros de mi familia, trabajan allí. Tengo algunos tesistas también que trabajan allí, ¿no? El atún en lata, en frasco, se suele vender más caro, como un producto más caro de elaborar, porque se elabora a mano. Y a veces le ponen especias, le ponen trocitos de orégano o de romero. Y en general, pues, es un producto de más cuidado y de mejor sabor. Este atún realmente es exquisito, ¿no? El atún en lata ya es un producto más masivo, más barato. En pouch igual, es la misma calidad de atún en lata, ¿no? Entonces, esas son las dos plantas. Lo otro, en lo que a atún se refiere, es el atún congelado que el barco cerquero le vende a otro barco. Y simplemente es un trasvase del pescado. No hay ningún tipo de procesamiento, solamente es la venta como podías tener en Playita Mía. Del mar va el pescador vende al detallista y en Playita Mía pues venden los peces sin ningún tipo de procesamiento. El atún en Playita Mía lo pican en trozos. Justamente a la entrada de Playita Mía están los atuneros, la gente que vende atún, y son atún en trozos nada más. No hay ningún otro procesamiento. Aunque ya el hecho de ponerlo en trozos es un proceso, ¿no? Porque dijimos, proceso es toda venta de pescado que no sea el equivalente a cómo sale el pescado del mar. Y en este caso, pues el pescado está troceado y te lo venden por libra, por kilo. Bien, cuando la planta recibe el atún, esto es una planilla que me facilitó un amigo que trabaja en alimentos polares en Venezuela. Vemos que el que recibe la materia prima tiene que hacer un registro. Aquí dice, pues, fecha de recepción, fecha de análisis, proveedor, orden de pedido, barco. Esta es parte de la trazabilidad. Sitio de captura, fecha de captura, procedencia, toma de muestra, muestreado realizado por, y la cuba en la cual estaba ese atún. Eso todo lo debe suministrar el camión que trae los atunes. Tú has visto los camiones que circulan por Manta y cómo van llevando, son camiones de plataforma llenas de unas cubas de metal y van echando humo. ¿Ese humo qué es, Carlos? Sí, sí lo he visto. A lo que a veces le roban por el centro. También, pero el humo que sale de las cubas, ¿a qué es? Ah, lo congelado que está en la especie. Claro, pero ¿qué es ese gas que evidentemente se está desprendiendo de las cubas? ¿Qué es? ¿No te han hecho la pregunta tus sobrinos, tus primitos, tus hermanitos? Usted lo dijo en la... Es agua, es agua. El agua del aire que en contacto con el atún que está a menos 18 grados centígrados se condensa y forma una nube. Lo que estás viendo son nubes de agua, solo que alrededor de las cubas, ¿no? Bien, entonces el tipo de muestra, la muestra analizada, cada cuba cantidad. Acuérdate que la especie, perdón, la prueba que le hacen es la prueba de frescura, en este caso histamina.
El atún, como está congelado, no le vas a hacer pruebas organolépticas porque no saldrían bien. Aquí lo que necesitas es una prueba cuantitativa y es la cantidad de histamina que tenga. Ese atún no debería tener nada de histamina porque fue metido a la cuba con agua de mar a menos 24 grados centígrados mientras estaba vivo. Es decir, que él se murió por congelamiento. Entonces no hubo tiempo de forma de que haya algún tipo de descomposición bacteriana y el animal debe estar sin histamina o con muy poca histamina, ¿no? Ok, otro análisis que le hacen es que como el atún está sumergido en una salmuera con un altísimo contenido de sal, entonces le van a hacer pruebas que se señalan aquí, ¿no? El contenido de sal, el porcentaje, te dice máximo 3%, el pH debe estar entre 5 y 6,50, la humedad máximo 85, nitrógeno básico volátil total en miligramos por 100 gramos, dice máximo 80, y histamina en miligramos por 100 gramos, máximo 10. Es decir, que ya el laboratorio devuelve estos análisis y obviamente no todos los van a hacer porque como el camión está esperando en la puerta de la empresa para que autoricen la descarga, pues no puede tardar mucho tiempo. Entonces, generalmente van a hacer pruebas rápidas. De todo esto, ¿cuál consideras tú que es más crítico? La histamina. La histamina, estoy de acuerdo contigo. Entonces, dependiendo de la histamina, podemos aceptar o rechazar el pedido. Pero el segundo más crítico, Uno más crítico. sí, que te vaya a causar problemas en el procesamiento. El pH. El pH, Era, no. no El tercero, ¿cuál es? Es sal, pH, humedad y el otro es. nitrógeno básico volátil total. La histamina es parte de ese nitrógeno básico volátil total. Lo que pasa es que tú tienes histamina y otros compuestos nitrogenados, que el total es el NBBT, pero la histamina es uno en particular, quizá el más serio, pero hay otros, y esos otros los mides por una prueba global. Esa prueba global mide nitrógeno, no mide histamina, mide nitrógeno en general, ¿no? Entonces, yo diría que el segundo más crítico es la sal, porque si el atún está muy salado, no vas a cumplir la norma. Y la norma te exige que el atún en lata no puede tener más de cierta cantidad de sal. Entonces, ¿qué harías si tienes un pescado que llegó muy salado? ¿Qué opción te queda? Bueno, tú puedes rechazar el pedido, ¿no? Pero puede que el jefe te diga, no, acéptelo. Tú como jefe de recepción de materia prima. Y entonces en la planta de proceso, ¿qué tiene que hacer entonces para que ese atún cumpla con la norma de contenido de sal? Porque podría hacerlo, juntarlo con otros ejemplares y bajarle Exactamente. Eso. la gasolina. Lo mezclas y entonces el conjunto cumple con la norma. El atún específico no cumple con la norma, pero tú lo vas a mezclar y hace que cumpla con la norma. Eso es una práctica normal en las empresas, ¿no? Pero y el problema es que es un problema generalizado, Carlos, porque la manera como preservan el atún a bordo en los barcos cerqueros es con la salmuera. En los barcos palangreros, aunque no vimos las cubas, las cavas, perdón, en los barcos palangreros lo conservan sin sal, en hielo. La diferencia es que el palangre, cuando el atún llega vivo al palangrero, lo desangran y de esa manera logran que tenga menor color la carne y el atún está más fresco. Pero hay a ese tipo de especies sí se le realiza lo organoléptico, no. Bueno, lo que digo por los pelangres, porque bueno, ellos sí son, como quiera usted dice, ya desbuchados, todo, y permanecen un tiempo antes de ser congelados. Claro, aquí tienes en pantalla la recepción de materia prima de la parte organoléptica, ¿no? Entonces,
dice criterio de aceptación y rechazo. Rechaza 0 a 16%, acepta 17 a 28%. Entonces tenemos branquias, ojos, piel, textura, daño físico, color, cavidad ventral, órganos internos y pared ventral y total, ¿no? Entonces cada una le dieron un puntaje de 4 y el total es 28. O sea que si un atún está en perfectas condiciones, pues va a tener el máximo puntaje, que es 28, ¿no? Luego tienes pescado precocido, a la izquierda pescado crudo y a la derecha pescado precocido. Vas a verificar la apariencia, color, olor, sabor, textura, ¿no? Prueba de honeycomb, esto no sé qué es, voy a averiguarlo y la próxima clase, o te lo mando porque nos vemos una vez a la semana, se los escribo y se los mando, ¿no? Puntos críticos del control, dice, variemos para determinar la calidad de la tuba y la recepción. Ok. Bien, entonces, seguimos. Los aspectos siguientes se han presentado utilizando películas. Vamos a ver esto. Yo te paso esta diapositiva, te las paso a tu cuenta, Carlos, a tu WhatsApp. Y por favor, el procesamiento de Hadoop en Eurofish, en Manta, mira el video. Vamos a ver, lo que nos interesa es detallar lo que es el eviscerado, cocción, enfriamiento, limpieza, empaque, llenado, dosificación de líquido de cobertura y luego el sellado, esterilización, etiquetado, embalaje, bodega, despacho del producto final. Entonces, esto lo vamos a ver en los videos. Yo te agradezco que los veas porque lo vamos a discutir la próxima clase. Filmaciones recomendadas, fábrica de latas en China y cómo hacer envase de hojalata. Aquí vemos el proceso de cierre de las latas. Esto es una parte crítica. Gracias a esto es que se desarrolló la posibilidad de envasar y preservar productos estériles porque van a durar décadas, ¿no? El doble cierre, esta es la parte fundamental donde tienes Esto no sé si lo habías visto en otra asignatura, seguramente sí, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo? Esta Esterilizado. latas, ¿no? Fíjate que son dos tipos de rueda. Tenemos a la derecha una máquina cerradora. Vemos que hay la lata que vamos a cerrar, la tapa está puesta y tenemos una rueda que encalza perfectamente con la tapa. Entonces la rueda baja hasta la lata y luego las rueditas, los rolines a los lados, uno me va a crear el primer paso. La forma del rolín vemos que es cóncava y esto me forza a que la tapa, que la tenemos arriba, se va a doblar, va a insertar. Luego el siguiente rolín me va a efectuar el segundo paso, que es el aplanado. Entonces el primer paso es insertar las líneas de la lata, de la tapa, dentro de la hojalata de la lata. Y el segundo paso es aplanar el cierre para que quede hermético. Y de esta manera, esa lata va a quedar herméticamente sellada y puedo ir al esterilizado. Y luego del esterilizado, ese producto va a perdurar muchos años. Hasta 10 o 15 años puede durar un producto esterilizado. Creo que esa era la última, sí. Ya vamos a terminar. Entonces, te mando a tu correo y al de la chica, les mando esta presentación para que vean los videos y nos vemos entonces el próximo miércoles. Como no le hemos preguntado la hora, pues vamos a esperar a que ella responda si quiere de 8 a 9. De 8 a 9 Para yo decirle, profe, ¿qué hora? Bueno, mira, si es de 8 a 9 o de 2 a 3, no sé, ustedes Ya, deciden. okay. Ya yo le digo a ella y para que me avise. Y yo le aviso a usted, le escribo. O ella mismo que le escriba a usted. Bien, perfecto. Bueno, Carlitos, hasta luego. Ok, profesor, que tenga buen día.